Hola, somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander. Los invitamos a ver nuestro video sobre conceptos básicos de reacciones químicas. La materia experimenta cambios que se pueden clasificar en físicos o químicos. Los cambios físicos son transformaciones que afectan el estado y aspecto de una sustancia de forma reversible, como los cambios de estado. Pero un cambio físico no cambia la identidad ni la composición de la sustancia. Un ejemplo de cambio físico es el fundir metales, ya que no se modifican sus componentes químicos, solo estamos cambiando la fase en la que se encuentra de sólido a líquido. Los cambios químicos son transformaciones en las que se modifica la composición de la materia, pueden ser reversibles o irreversibles, y que además ocurren por un cambio energético. Cuando nos referimos a composición de la materia, nos referimos a modificar la estructura interna, lo cual es convertirla en una nueva sustancia. Un ejemplo de cambio químico es la corrosión de un metal, donde el metal se deteriora convirtiéndose en un óxido. Esto ocurre por su contacto con el medio ambiente y el agua. La velocidad con la que se corroe depende de las propiedades del metal. Por eso en la actualidad se busca la creación de materiales cada vez más capaces de resistir a condiciones cada vez más complejas. Reacciones químicas. Estos cambios químicos que sufre la materia son también llamados reacciones químicas, y gracias al trabajo de los químicos se ha desarrollado una manera de representarlos, las ecuaciones químicas. Una reacción química implica que una o más sustancias a las que llamaremos reactivos se transforman en otra o más sustancias que llamaremos productos, y que tienen propiedades tanto físicas como químicas diferentes a las de los reactivos. Como ya muchos han visto, las ecuaciones químicas utiliza símbolos para los elementos y fórmulas para los compuestos, organizando hacia la izquierda de la ecuación los reactivos, uniéndolos con un signo más que se interpreta como reacción con, y dejando a la derecha los productos, también utilizando el signo más, pero para indicar un y. Los reactivos se separan de los productos en la ecuación con una flecha que significa produce. Las reacciones químicas se pueden clasificar desde varios puntos de vista. Tipos de reacciones químicas según el sentido en el que se lleva a cabo la reacción. Reacciones reversibles. Una reacción reversible es aquella en la que ninguno de los reactivos que forman el proceso se agota, ya que estos reaccionan para crear uno o varios productos, pero estos productos pueden reaccionar entre sí para dar nuevamente los reactivos. Cuando esto ocurre, decimos que la reacción es de doble sentido. Para indicar que una reacción química es reversible se utiliza una doble flecha, por ejemplo, la combinación entre hidrógeno gaseoso y yodo produce yoduro de hidrógeno, siendo un gas que disolución acuosa es llamado ácido yodhídrico. Reacciones irreversibles. Una reacción es irreversible cuando solo va en un sentido, su representación es una única flecha, a diferencia de las reversibles, y ocurre hasta que se completa, lo cual es en defecto el agotamiento del reactivo límite o de todos los reactivos. Un ejemplo es el caso donde la glucosa reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, liberando energía química a través de una reacción exotérmica que será almacenada en el ATP. Tipos de reacciones químicas según el cambio energético producido. Endotérmica. Las reacciones endotérmicas son reacciones que absorben energía, es decir, en estos casos es necesaria energía para que rompa los enlaces de los reactivos, la cual será absorbida por estos para que se produzca la reacción, y al final queda contenida en los productos. Un ejemplo de una reacción endotérmica es la que ocurre entre el hidróxido de bario y el tiocianato de amonio. Exotérmica. Una reacción es exotérmica si libera energía como un producto de la reacción. Esta energía sale principalmente en forma de luz o calor. En estos casos, la energía contenida en los reactivos es mayor a la contenida en los productos. Un ejemplo de la reacción exotérmica es la que ocurre entre el permanganato de potasio y la glicerina. Tipos de reacciones químicas teniendo en cuenta los procesos químicos ocurridos. Reacciones de combinación. Son las reacciones en las cuales dos o más sustancias, que pueden ser elementos o compuestos,
Se combinan para crear una sustancia nueva. A estas reacciones también se les llama reacciones de síntesis y se representa de una forma general. Para ilustrar el concepto, observemos la siguiente reacción. La reacción entre el azufre y el hierro es endotérmica e irreversible, ya que fue necesario el uso de un mechero de alcohol para que proporcionara calor a los reactivos y estos se combinaran dando como producto final sulfuro de hierro. Reacción de descomposición. Son las reacciones en las cuales el o los reactivos se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas en los productos es mayor que el número de moléculas de los reactivos. Estas reacciones se producen por varios motivos: por descomposición térmica, cuando la separación es causada por un aumento de la temperatura; por electrólisis, cuando la separación es causada por el uso de la electricidad; y por hidrólisis, que usa el agua para descomponer las moléculas. La ecuación química de las reacciones de descomposición tiene la siguiente forma. Para ilustrar el concepto, observaremos esta animación de la descomposición de la sal en agua, es decir, un proceso de hidrólisis. Reacción de desplazamiento. Una reacción de desplazamiento ocurre cuando un elemento reacciona con un compuesto, donde esta sustancia simple, es decir, el elemento, reemplaza o sustituye a uno de los elementos del compuesto, produciendo un compuesto diferente más el elemento que fue reemplazado. Para que estas reacciones ocurran es necesario que el elemento que desplaza al otro tenga mayor reactividad. Una reacción de desplazamiento es la ocurrida entre un clit, el cual está hecho de hierro, cuando lo insertamos en ácido clorhídrico. Reacción de doble desplazamiento. Una reacción de doble desplazamiento es aquella en la que los reactivos son dos compuestos, los cuales intercambian parejas entre sí, es decir, intercambian iones para producir dos compuestos distintos. Las reacciones de doble desplazamiento también son llamadas reacciones de doble sustitución o de metástasis. Es importante recalcar que estas reacciones no son redox, ya que los elementos no experimentan cambios en sus números de oxidación. Una de las reacciones de doble desplazamiento ocurre entre nitrato de plomo y yoduro de potasio, los cuales se maceran en un mortero y se observa cómo se transforman en un polvo suave de color amarillo intenso. Reacción de oxidorreducción redox. Las reacciones de oxidación y reducción también son llamadas reacciones redox y ocurren cuando algunos átomos de un compuesto o elemento experimentan un aumento en su estado de oxidación, proceso denominado oxidación, y otros experimentan una disminución en su estado de oxidación, denominada reducción. Reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización son aquellas que ocurren entre un ácido y una base, las cuales producen sal y agua. Estas reacciones son por lo general exotérmicas y se suelen llamar así, ya que al reaccionar los reactivos neutralizan sus propiedades mutuamente.